que enamoran. Compartimos con vos las novedades de la profesión turística. Aire de Turismo. Conduce Adriana Romero. Producción Gonzalo Navarro. Al aire. Hola. Hola, buenas tardes. Bueno, estamos nuevamente en nuestro programa exclusivo de los profesionales en turismo, Aire de Turismo, que va todos los martes de 14 a 15 y que lo podés ver en la fanpage de Facebook del foro, que lo estamos transmitiendo en este momento. Muchas gracias a nuestro operador Álvaro Almada y gracias a Roberto Salvi, que no lo ven, pero está brindando su apoyo psicológico a nuestra segunda edición. Bueno, les decía entonces que nos pueden ver a través de las redes y que en este programa vamos a tener, como en el anterior, nuestra sección de novedades. Vamos a comentar qué es lo que ha estado pasando en el sector últimamente. Y tenemos dos grandes temas para abordar que vamos a hacer, quizás sea una introducción porque son temas muy de fondo que merecen dedicarles mucho tiempo. Uno de ellos es el proyecto de ley de agencias de viajes que se está tratando en la Cámara de Diputados y que justamente mañana miércoles a las 10 de la mañana hay una reunión donde diversos colegios de profesionales en turismo y asociaciones van a estar brindando su opinión sobre el proyecto en sí, en lo que atañe sobre todo al ejercicio profesional. Entonces, mañana a las 10 de la mañana vamos a ir a ser escuchados por los diputados, que ya nos han enviado una serie de pautas. Los diputados son los únicos que nos podrán hacer preguntas, de manera que no se va a tratar de un debate entre nosotros, sino que es más que nada para que los diputados, los legisladores tengan la visión de qué pensamos los profesionales que debe contener esa ley para la defensa, la jerarquización y el reconocimiento de la profesión y la calidad y la competitividad del sector. Para hablar justamente de la ley, del proyecto de ley de agencias de viajes, nos va a acompañar en la primera parte del programa el doctor Santiago Aramburu. Santiago es un querido colega que hace muchos años que se desempeña en el sector turístico. Él ha sido funcionario del Ministerio de Turismo de la Nación y actualmente asesora a la Cámara de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés de la Ciudad de Buenos Aires. Así que con él vamos a estar charlando en unos minutos. Antes vamos a hacer mención a otros temas que consideramos que merecen ser mencionados especialmente. Uno no es una buena noticia, es la quiebra de un gran operador turístico, un importante mayorista de la provincia de Córdoba, que el viernes pasado a las 10:30 anunció que, se presentó a quiebra. Y las características de este operador es que hacía salidas acompañadas desde Buenos Aires, Mendoza, Rosario, Córdoba y Tucumán. Además que desde Córdoba hacía también salidas a Estados Unidos, Europa, Turquía, Grecia, los Balcanes, Sudáfrica, Filipinas, Perú y 30 destinos más. Esto para que tengamos todos una noción de la dimensión de este operador, de la cantidad de pasajeros que han sido perjudicados por el cese de los servicios de este operador. Y no solo pasajeros, los empleados se enteraron ese mismo día y las agencias minoristas que le compraban a ese operador se encuentran también con que ellas, a raíz de esta responsabilidad solidaria que tienen los minoristas y los mayoristas en toda la cadena, van a tener que responder por sus pasajeros, que en muchos casos pueden que estén varados en Europa, según se comenta, ¿no? Lo que se comenta en las redes sociales es muy abundante en cuanto a los casos de minoristas, pequeñas empresas que han tenido que salir a buscar dinero de donde se puede para cumplir con sus pasajeros. Así que ¿Qué tal, Adriana? Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Santiago. Me engancho con lo que estabas diciendo porque justamente eso que vos decías es agencias minoristas. Están sacando de donde no tienen como para responder frente al usuario, frente al consumidor, porque son la cara visible, son a quien conocen los usuarios. Quizás ellos no conocen a la cara de la empresa mayorista, pero
están saliendo a bancar como para que puedan cumplimentar sus viajes. Sí, sí. Y bueno, sí, frente a esta situación están como todos ahí en veremos, ¿no? Algunos usuarios, consumidores por viajar, los que están en destinos, están siendo cubiertos por las minoristas, no en todos los casos, y las minoristas sacando de donde no tienen para poder responder. Bueno, aquí lo tienen entonces, nuestro invitado se ha autopresentado. Sí, perdón, por ahí me metí, pero no pudo con la ansiedad, sí, ¿no? Es justo lo que está pasando, lo que estás diciendo. Claro, justamente ahora cuando comentemos el proyecto de ley vamos a hacer mención a esto. Bien. Para cerrar, entonces, los damnificados por esta quiebra, que además está siendo acusado 6 dedos el propietario, que no se trata de una quiebra, que esto es algo, tiene unos tintes de fraude, porque hasta último momento estuvo pidiéndole a las minoristas que cumplieran con depósitos hasta el día anterior, sabiendo que iba a presentar quiebra. Y está también el antecedente de MDC, que hace poco que también produjo grandes incumplimientos con sus pasajeros. Ya se están presentando denuncias penales. Lo que yo acabo de ver en las redes es una serie de agencias minoristas que se han organizado. No sé si sabes, Santiago, que hay un grupo que se llama ABAESE, que reúne a muchas minoristas y que justamente ante problemas así se autoconvocan y se están poniendo de acuerdo para hacer denuncias colectivas, y también están yendo cada uno por su lado a denunciar, además de que están yendo los pasajeros al Ministerio de Turismo de la Nación. Bueno, esa es una de las cosas que teníamos para comentar. Elijo Viajes, sí. Otra empresa en abril de este año también. ¿Cómo se llama? Elijo Viajes. Ah, Elijo Viajar. Elijo sí, Viajar. Ese es otro de los casos. Elijo Viajar. Sí, como ven, hay para hacer digamos, una linda lista, una triste lista de agencias que han que han caído en esto de abruptamente anunciar que dejan de cumplir con sus pasajeros, y por eso están siendo pasibles de denuncias penales. Ahí lo que se le está notando es que fallan los controles tanto del Ministerio de Turismo de la Nación como de la Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo, que entre sus estatutos tiene la premisa de cuidar por las buenas prácticas comerciales. Bueno, cerramos entonces el tema de quiebra de TN, y para equilibrar, una buena es que el INDEC ha anunciado que aumentaron los viajes hacia la Argentina, es decir, a raíz de la devaluación está creciendo el receptivo, creció en un 6,9%, y disminuyeron las salidas de argentinos al exterior en un 4,6%. Bien, Santiago Aramburu, bueno, bienvenido nuevamente. ¿Qué tal? Me metí antes, pero bueno, no podía. Contanos los antecedentes de este proyecto de ley. Sí, un breve paréntesis también a lo que decías, que me parece es interesante también contextualizar, porque las leyes también se hacen en un contexto, ¿no? Se hacen en un contexto determinado, en donde hoy buscamos muchas veces con las normas defender al usuario, al turista, porque es el débil jurídico. Bueno, eso se hace también en un contexto. El contexto actual, con la disparada del dólar y la situación también económica, es común, no, pero quizás lo sea, no sabemos, existe la posibilidad de que sea frecuente que las agencias que hacen emisivo, en base a lo que decías antes, empiecen como a tener que reconvertirse o a mirar otros perfiles comerciales, y las receptivas, bueno, estén con los brazos abiertos, un poco también haciendo referencia a la estadística que mencionabas, bueno, como el contexto y lo que va pasando termina de alguna manera afectando, ¿no?, directamente al consumidor, al usuario muchas veces. Sí, tal cual. Y el usuario, bueno, y lo dice uno de los principios del proyecto, ¿no? Si uno dice el principio número 1 es la protección al turista, ¿no? El principio que siempre decimos no enunciado también en la Ley Nacional de Turismo. Entonces, bueno, en ese contexto surge un proyecto que recordemos también a todos los que nos están escuchando que las agencias de viajes tienen actualmente una ley y que es de 1970, ¿no? Entonces, si cerramos los ojos un segundito y nos imaginamos una agencia de viajes hace 48 años, probablemente nos estemos imaginando algo muy distinto a lo que es hoy.
Ni siquiera había fax. Claro, está bien. O sea, así que acá me parece que coincidimos todos, ¿no? Acá no hay... sobre la necesidad de sobre la un necesidad de ayornamiento. tener, sí. Obvio, sí. Y vos mencionabas mi paso ahí por el ministerio, a la actual secretaría, y bueno, me acuerdo de haber trabajado en varias ocasiones en proyectos de ley que después no terminaron siendo tratados en el Congreso. Claro, quiere decir que en esto que tenemos ahora en diputados no es el primer intento, sino que han habido Es uno varios de y los que, tantos, es uno de a los tu tantos. criterio, ¿por qué fracasaron? Mira, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Para que haya una ley, o para que se sancione efectivamente, y quienes hemos pasado alguna vez por el legislativo lo sabemos bien, muchas veces está atravesado esto por una necesidad, sea esta una necesidad económica, una necesidad social o una necesidad política. Me acuerdo cuando se sancionó en el 2002 la ley de turismo estudiantil, era porque había muchos padres protestando por Río y Lapa estudiantil. ¿No? Había una necesidad social de gente protestando, diciendo el Estado tiene que hacer algo con estos chicos que están teniendo sus primeros contratos como adultos. Ahora, Ese yo era te un poco el pregunto, discurso. con respecto a otro rubro empresarial que no sea el de los viajes y el turismo, ¿el Estado siempre se tiene que terminar haciendo cargo? Es decir, ¿dónde está el riesgo empresarial y dónde está también el buen criterio de los pasajeros de saber elegir una agencia de viajes? Bueno, ese es un poco el rol. Haciendo de abogada del diablo. No, está bien, pero ese es un poco el rol que tiene que tener el Estado, en definitiva, ¿no? El buscar el equilibrio entre tener un negocio que sea sustentable, que sea rentable, y sin perder de vista aquel que por ahí no tiene una representación gremial o una representación empresarial, que en el caso de turismo puntualmente es el usuario, ¿no? Y el consumidor. Entonces tiene que navegar en ese equilibrio que muchas veces es muy difícil, pero vuelvo sobre lo anterior, y si nosotros hacemos un repaso, que no lo vamos a hacer ahora porque no viene el caso, pero de las leyes nacionales de turismo vigentes, vamos a encontrar que atrás hubo una necesidad, ¿no? Me acuerdo Jujuy y Salta peleándose y dando lugar a la Ley Nacional de Publicidad Turística en su momento, y así podemos encontrar detalles de color que hicieron que pase algo que torne necesario la sanción. Me parece que con las agencias todavía eso no pasó. Sin embargo, con esto último que vos mencionabas también, con lo de Elijo Viajar, con lo de TN ahora, con lo de MDC, con lo de Snow también en estudiantil, pero que en quienes no tienen la lógica o el detalle de distinguir lo que es estudiantil de lo que no, también es una agencia de está, viajes también, no deja y de también ser una tiene agencia. un idóneo responsable. Exactamente, y tiene que cumplir, tiene que ser agente de viajes Claro. antes de ser Santiago, estudiantil. y esto que veníamos de comentar, esta quiebra que deja pasajeros varados en Europa, a las minoristas que tienen que salir corriendo, denuncias penales, etcétera, ¿se va a resolver con el nuevo proyecto, con la nueva ley, si es que sale? Sí, mira, el proyecto actual deja una ventanita abierta, que es un artículo que deja la ventanita de las garantías, ¿no? Saca el seguro de caución tal como lo conocemos, que bueno, quedó medio... Expliquemos qué es el seguro de caución. Bueno, es uno de los requisitos que tienen que tener todas las agencias de viajes para poder habilitarse como agencias de viajes, y tienen que tener ese seguro de caución. Ese seguro de caución para lo que va a servir hoy, de acuerdo a la norma vigente, es para que el Estado se asegure el cobro de las multas. O sea que no protege al pasajero. No protege al pasajero. Y ahí me parece que hay un punto para desarrollar. Pero vos decís que contempla otro seguro, la ley. El proyecto. Sí. El proyecto abre un poco el abanico y dice, mira, está la posibilidad de generar fideicomisos, está la posibilidad de tener depósitos bancarios. Da un menú de opciones. Da un menú de opciones. Me hace recordar, no te digo que es un copy paste, pero me hace acordar mucho a la ley de turismo estudiantil del año 2006, que después de Saiga y 5 zonas, se crea una ley que modifica la del 2002 con poquitos artículos, y uno de esos artículos, no me acuerdo el número, deja abierta esa opción, ¿no? Y después viene la resolución en el año 2007, que pone en funcionamiento lo que es el fondo fiduciario y la cuota cero y todo lo que ya conocemos. Entonces, en ese sentido, este proyecto es superador, superador de lo que existe. Me parece que deja abierta la posibilidad de que lo sea. No especifica qué seguro tiene que ser,
para qué va a servir, cómo va a funcionar. Es una ventana... ¿No sucede a veces que las leyes dejan demasiado abierta la puerta de la reglamentación arbitraria después? ¿No es mejor poner en la ley que voy a exigir un seguro por incumplimiento del operador mayorista o viceversa? Mirá, cuando sos detallista en la norma, en el proyecto de ley, muchos dicen ese proyecto es muy reglamentarista. Cuando no lo sos, decís, deja muy abierto y no sabemos qué hacer con él. Bueno, hay que encontrar el justo Hay que medio. encontrar el justo. Entonces, ¿Y qué otros sí. aspectos destacarías del proyecto? Eh, Que te haya gustado. ¿Qué te gustó ¿Qué y me qué no gustó? te gustó? Bien, ¿no? bien, Para bien, hacer bien. un, Sí, mira, me gustó un que resumen. hay una cosa que me parece que es interesante, que es al representante técnico le empieza a asignar algún tipo de responsabilidad y potencial sanción. Sí, además, y esto lo agrego, yo te complemento, lo pone en la ley. Lo pone Vos en la sabés ley. que el gran debate y la gran tarea casi ciclópea fue en la anterior versión, no No lo figuraba. tenía, por eso está sobre y el no final. lo querían poner. Claro. Y hubieron diputados que hicieron venir colegios para que los legisladores se dieran cuenta que existimos, y así se logró, creemos, este gran paso, que es que el registro de responsables técnicos figura en la ley. Bien, eso me parece que es bueno, asignarle también responsabilidad frente a una determinada actuación, porque evita lo que puede llegar a pasar de tener prestanombres, ¿no? Claro. De tener personas que se anotan para cumplir con la formalidad, pero que efectivamente no están en la agencia, que es un poco la razón de ser del representante, es que Sí, esté así es. para mejorar y profesionalizar a la actividad. Esa es la razón de ser. Pero si aquel que pedís que está no está, bueno, ¿cómo hacemos para que esté? Bueno, le asignamos responsabilidad. Entonces, ¿podés no estar? Sí, podés no estar, porque es difícil seguir a cada uno de ellos. Ahora, sabés que te vas a tener una responsabilidad. Y eso puede traer una sanción que te puede hasta inclusive por el proyecto sacar del registro. Entonces eso me parece que es algo positivo. Me parece que también es positivo que deja de lado algunas cosas que ya habían quedado muy en el olvido, que tienen que ver con las diferentes categorías de las agencias. Ahora hace una distinción entre las entidades sin fines de lucro, que las sigue manteniendo, y hace una distinción no expresa, pero media tácita, de las virtuales, ¿no? Entonces distingue esta categoría que hoy es súper vigente, que está en todos lados, lo tenemos al alcance del celular, y me parece que eso es piola. Que en principio las OTA, Online Travel Agencies, empezaron a funcionar, y algunas ni siquiera habían tramitado el legajo ante el Ministerio de Turismo y Nación. Claro. Y ahora se les va a exigir, ya se les ha exigido, ¿no? Sí, ya lo tienen que hacer. Pero bueno, está el fallo Booking, famoso, sí, me acuerdo, que en principio eso fue por una denuncia del Ministerio contra el no pago de impuestos de Booking, pero resulta que el Ministerio como que salió perdiendo ese fallo porque se le dio la razón a Booking, que reportaba a una casa matriz que estaba en otro lado. Claro, que está en otro lado y que no tiene que tributar en Argentina, pero en realidad es un poco una trampita, porque Booking opera aquí en Argentina. Sí. ¿Eso vos creés que puede ser cubierto de alguna manera por el proyecto? Lo menciona la ley en algún momento, ¿no? Porque dice, da la distinción entre diferentes modalidades de contratación, contempla la contratación a través de internet, no sé si lo dice así expresamente, pero lo menciona, y establece también, sea estas plataformas digitales, creo que las menciona así, estén constituidas en la Argentina o en el exterior, pero si venden servicios prestados en la Argentina, van a estar contemplados dentro de la norma. Claro. Lo menciona, ¿no? Sí. Una cosa que detectamos cuando sucedió esto de MDC fue que buscábamos el listado de agencias y no aparecía. Durante un tiempo lo estuvieron como actualizando, no sabemos, pero no, si algún usuario, si algún turista quería chequear si la agencia estaba habilitada por el ministerio, el listado no estaba online. Bueno, y peor aún, lo que ha pasado ha sido que, por ejemplo, creo que en el caso de MDC, aún estando muy cuestionada la agencia por todos estos problemas que habían sucedido, todavía figuraba como si nada en el registro.
Yo entiendo que el Estado a veces tiene dificultades para reaccionar con rapidez, ¿no? Pero en este caso, ¿en qué otra fuente puede confiar el turista cuando busca saber si una agencia tiene todo en regla como para comprarle? Sí, No tiene otra fuente, ¿no? Por de ahí la importancia de ese registro. Claro, la importancia del registro, la importancia de saber su número de legajo, porque eso lo identifica como una agencia que Sí, efectivamente... lo otro que detectábamos también a raíz de estas búsquedas que hacíamos era que no figuraba online en la página de la FAEBIT ni en la del registro de idóneos el nombre de los idóneos. Si vos querías saber quién era el idóneo de MDC, eso es información pública que tiene que estar disponible para el turista. Esa es la parte para mí negativa que tiene la ley, ¿no? Ajá, que vos me preguntabas te recién escucho, de la te positiva. Me escuchamos. parece que la negativa tiene que ver con un par de cuestiones que pueden contradecirse con la actual ley de defensa del consumidor, por un lado, o la ley de accesibilidad turística. Hay algunos grises que en donde puede haber alguna contradicción, por un lado, y por otro lado, a mi entender, como que no hace mucho referencia a la publicidad de los registros, ¿no? Entonces dice, bueno, sí, menciona el registro de agencias, que va a estar en la órbita de la Secretaría de Turismo, o el organismo que en el futuro la reemplace, pero, por ejemplo, no menciona la publicidad del registro de representantes técnicos. ¿Entra dentro de lo que es acceso a la información pública? Sí, eso por supuesto, sí, bueno, al ser un registro que, como dice el proyecto de ley, va a estar a cargo del organismo público turístico, que después lo podrá delegar, dice, ¿no? Pero inicialmente está a cargo del ente público de turismo. Al estar a cargo del ente público de turismo, uno puede solicitar información respecto de ese registro y saber cuántas personas hay, a qué agencia está asignado qué representante técnico, porque también uno puede saber si algún representante técnico está en 2 agencias, y es una excepción a la regla, que también la contempla el proyecto. Después también hay un registro que es el registro de infractores turísticos, ¿no? Que uno puede decir, bueno, pero ¿hasta qué punto puede ser positivo tenerlo público? ¿Lo crea el proyecto? El decreto. ¿El proyecto crea un registro el de decreto infractores? reglamentario de la Ley Nacional de Turismo Sí. da la posibilidad de tener un registro de infractores. Es decir, el registro de infractores ya podría existir. Ese es un muy buen dato que nos da Santiago. Y sí. el proyecto no lo menciona esto. Y tiene que ver con la publicidad de los actos públicos. Claro, ¿no? Y tiene que ver con mostrarle al débil jurídico, como lo llamamos siempre, al turista, al consumidor, dónde está parado, cómo está parado, estás contratando con una agencia. Bueno, sí, vos decís, mira, estoy en el registro de infractores, soy agencia, pero claro, tengo tantas miles de contratos que es normal que esté en el registro de infractores. Entonces, bueno, después podemos ver cómo se filtra esa información. Pero bueno, la información está, hay un registro de infractores. En este caso, hasta donde yo sé, ni siquiera existe. ¿no? Digo, después se podrá discutir, y lo tendrán que discutir los funcionarios de la Secretaría o quien sea, cómo brinda esa información para no afectar el comercio y la actividad de una agencia. Pero lo que sí está bueno es que eso exista, que haya un registro de infractores, que haya un registro de representantes técnicos, y hoy en día, con los celulares, vemos, ¿no? Damos clases, somos docentes, ¿no? Y yo a veces explico una norma, y la norma que estoy contando la está viendo el estudiante en su mano. Sí, porque te dice, profe, pero ese no es el artículo tal, es el otro. ¿no? Falta el principio tal. Y entonces hoy está tan compartida la información, que no tener determinada información básica. Claro, no vaya a ser cosa que este sea un proyecto que quiera poner como un colchón o una amortiguación a la ley de defensa del consumidor, porque sería resignar derechos de los consumidores. Claro, opacarlos. La justicia al final de la película no va a fallar en contra del consumidor. Pero también es cierto que si uno le pone trabas al consumidor, a veces no termina llegando a la justicia, ¿no? Sobre todo con estos contratos turísticos, que muchas veces los llamamos contratos de poca cuantía, en donde el damnificado, el usuario, no es que tuvo un incumplimiento total de un servicio,
tenemos excepciones, TN, vos las acabas de mencionar, pero en general son incumplimientos parciales. Y frente a ese incumplimiento parcial, a donde uno acude como usuario, como turista, es a la vía administrativa, porque es más rápida, es más efectiva, es gratuita, no tiene costo. Entonces ahí es muy importante tener una vía administrativa efectiva. Y la ley menciona a las audiencias conciliatorias, que es algo que ya existe. El Ministerio de Turismo de la Nación. Claro, pero bueno, no hay algo como novedoso en ese sentido, porque las audiencias, como vos bien dijiste, funcionan en la esfera de la Secretaría de Turismo. ¿Dónde está la Secretaría de Turismo? Yo sigo diciendo Ministerio. Bueno, pero ¿dónde está la actual? Está en Buenos Aires, claro, en Ciudad de Buenos Aires, y los viajes no transcurren todos en Buenos Aires. Sí, tal cual. Entonces me parece que hay que generar vías modernas que tengan en cuenta la geografía de nuestro país. Sí, Digo, que haya varias instancias por las cuales el pasajero se pueda informar previamente. Deliro, Como una malla de contención. Pero claro, y deliro con audiencias online, ¿no? O usando oficinas públicas que están en otras provincias, pero que también sirvan para contener a ese usuario que ya se volvió a su destino y no va a volver a Buenos Aires a denunciar lo que le pasó más o menos, que encima no sabe si le van a dar bolilla o no. Tal cual. Bueno, Santiago, se nos terminó el tiempo, te agradecemos muchísimo. No, gracias a vos por invitarme, gracias a ustedes por invitarme. Compartido este momento con nosotros. No, Muchas gracias. Gracias.